Chicos del tercer año, buenos días. Hoy vamos a hablar del último tema que nos queda para terminar el programa del año, que es La Celestina. La Celestina es una novela dialogada que fue publicada en el año 1499. Habitualmente la se ascribe al género teatral. Sin embargo, siendo demasiado larga, no es una obra de teatro, sino una novela dialogada, por lo tanto destinada a la lectura. Sin embargo, antes de empezar a hablar de la Celestina, quisiera hablar con vosotros un poco del teatro en la Edad Media. Sabéis que, por haberlo estudiado, imagino, en literatura italiana, que el teatro en la antigüedad clásica, sobre todo en Grecia, tenía una función muy importante, una función también social y de cohesión al interior de una ciudad. El teatro latino desapareció lentamente cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, con el emperador Teodosio II, porque el teatro era considerado una forma de paganismo. No solo el teatro, sino también otras manifestaciones. La más importante son los Juegos Olímpicos. Desaparecieron cuando el Imperio Romano se convirtió en un Estado cristiano, con el cristianismo como religión de Estado. Los géneros dramáticos que estaban en boga durante la época romana, por lo tanto, dejaron de cultivarse en los primeros siglos de la Edad Media tras el desmembramiento del Imperio Romano. Lentamente se recuperaron antes en las plazas de las iglesias, luego también en las iglesias, unas embrionales manifestaciones de teatro como parte de la liturgia. Los clérigos ponían en escena breves diálogos que a menudo iban acompañados por música y que se llamaban tropos. Los más famosos vienen de St. Gallen, en Suiza, aunque en toda Europa se conservan textos de este tipo, los más antiguos de los cuales se colocan alrededor del siglo X. Eran escritos esencialmente en latín y se recitaban para conmemorar la resurrección de Cristo. Estas primeras manifestaciones llegaron a España muy lentamente y de forma muy diferente conforme a las varias partes de la península ibérica. No tenéis que olvidar que solo el noreste de la península ibérica se encontraba libre de la dominación árabe desde finales del siglo VIII. Por lo tanto, estas primeras manifestaciones de teatro religioso se desarrollaron sobre todo entre los Pirineos y Cataluña. En Castilla, este renacimiento del teatro llegó bastante tarde porque estaba todavía bajo la dominación árabe y los árabes no conocían el teatro tal como lo entendemos nosotros. La primera obra que se conserva en lengua castellana remonta a la segunda mitad del siglo XII. Es una obra escrita en castellano, pero está llena de rasgos lingüísticos catalanes y franceses. El título es Auto de los Reyes Magos y, como podéis entender, tiene que ver con la Epifanía. Es una obra anónima, compuesta presumiblemente en la segunda mitad del siglo XII. Se trata de un fragmento de 52 líneas en el que los Reyes Magos, Gaspar, Baltasar y Melchor, ven las estrellas, entienden que Dios ha nacido y se ponen en camino para buscarlo y adorarlo, ofreciéndole los dones que todos conocéis, el oro, el incienso y la mirra. Los magos en su camino encuentran luego a Herodes, quien se muestra celoso y los interroga acerca de la identidad del niño.
Es una obra incompleta, el fragmento que tenemos es incompleto, carece del final. A pesar de esto, se puede ver que la obra manifiesta un equilibrio estructural y una tensión dramática que contribuyen a constituir su indudable valor estético. Es probable que este auto de los Reyes Magos se representara en la Catedral de Toledo. Sin embargo, junto con los rasgos lingüísticos de procedencia catalana y francesa del que ya hemos hablado, se sospecha la ausencia de una tradición teatral autóctona en Castilla. Parece más importada de las zonas de España que estaban bajo influencia francesa, entonces sobre todo Cataluña y Aragón. Entre las diversiones populares de esta época tardía de la Edad Media, no podemos olvidar las actuaciones de los juglares, con sus juegos de mano y de magia, y de los músicos. Para encontrar otros textos dramáticos escritos verdaderamente en castellano y concebidos por una representación en las plazas de Castilla, hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo XV, cuando viven dos autores que podemos considerar fundantes el teatro castellano. El primero es Juan de la Encina. Vivió entre 1468 y 1529 y se considera universalmente el padre del teatro español. Su producción comprende dramas religiosos como églogas sobre la Navidad y la Semana Santa y dramas profanos como la égloga representada en la noche postrera de Carnal y la égloga de Mingo, Gil y Pascuala. Los primeros, es decir, los dramas religiosos, se colocan en cauces más tradicionales, que se renovan gracias a la individualidad de sus protagonistas, mientras que los segundos plantean situaciones novedosas que ya van hacia una estética renacentista. El nudo central de sus dramas profanos habitualmente es el amor, o puede ser la paz, y en ellos se presentan personajes pastoriles que son nobilitados por sus sentimientos, a pesar de que se expresen en sayagués, que es un lenguaje rústico creado por Don Juan de la Encina, fundado en el dialecto leonés, pero reelaborado en forma literaria. Esto era bastante común en la tradición de la Edad Media y de la primera edad renacentista. Como los juglares viajaban por muchas zonas del país, trataban de crear un dialecto común juntando el léxico de varias partes de España para que se pudiera entender en las varias partes donde representaban sus espectáculos. Un fenómeno muy parecido ocurrió en la llanura padana. Si ustedes han visto el Mister Buffo de Dario Fo, por ejemplo, se ve muy bien y él lo explica muy bien él explica muy bien cómo los juglares creaban un dialecto que pudiera ser entendido en Piemont, en Lombardía y en el Véneto, para que las obras se pudieran representar por todas estas zonas y pudieran ser entendidas por todas las varias componentes del público. En las églogas, la tensión dramática se mantiene alta. Se explicitan las condiciones de puesta en escena y el verso utilizado recupera los esquemas métricos de la poesía de cancionero que ya conocéis. El segundo autor que tenéis que recordar es Gil Vicente o Gil Vicente, si lo queréis pronunciar a la castellana. Vivió entre 1465 y murió presumiblemente en 1537.
es un autor portugués que sin embargo era perfectamente bilingüe. Es el verdadero fundador del teatro europeo de su época. Dario Fo en el Mistero Buffo habla de él difundidamente, entonces podéis buscarlo en la red y lo vais a encontrar. Escribió 11 obras en castellano, 17 en portugués y 16 mezclando las dos lenguas con la misma función con la que Juan de la Encina creó el sayagés. Sus obras se pueden resumir en obras de carácter rústico, en moralidades, en farsas, en fantasías alegóricas y en comedias sentimentales. La más importante obra, en realidad son tres, es la trilogía de las barcas, que pertenecen a las moralidades porque tratan de sátira social. Esta trilogía de las barcas reúne dos obras en portugués y la tercera, que se titula Auto da Barca da Gloria, escrita en castellano. Es una sátira social en la que los personajes tienen que subirse a una de dos barcas que están esperando, ¿no? Todos estos personajes están muertos, están en el purgatorio esperando a una de las dos barcas. Son dos barcas, una de las cuales va al paraíso y la otra al infierno. Las almas obligadas a subirse a la barca dirigida al infierno pertenecen a diferentes grupos sociales, ¿no? Porque entre los pecadores hay frailes, hay un zapatero, hay un hidalgo, hay un abogado, entonces pertenecen a varias clases sociales. Sin embargo, y esto os hace pensar en un teatro claramente concebido para la corte portuguesa, en este caso, en la barca de la gloria, es decir, en la barca que va al paraíso, podéis ver a un conde, a un duque, un rey, un emperador, un papa y otros eclesiásticos de alto nivel. Esto no significa que estas personas no hayan pecado, sino que pueden implorar la piedad de Cristo que interviene para salvarlos. Así podemos llegar a la Celestina, que es la última obra que nos falta por estudiar este año y que es la obra que marca la transición entre la Edad Media y la Edad Renacentista, con la que retomaremos el estudio de la literatura en el mes de septiembre. La Celestina fue publicada en dos versiones diferentes, una más breve de 21 actos, publicada en 1499, y otra más larga de 26 actos, publicada en 1502. Es una novela dialogada que tiene como modelo el género de la comedia humanística, es decir, eran obras escritas en prosa dialogada y destinadas a las lecturas. Tiene 21 actos en la versión de 1499, como dije antes, 26 en la versión de 1502. Tuvo un éxito increíble, fue traducida a varios idiomas europeos. Su autor es Fernando de Rojas, que era un estudiante de Derecho en la Universidad de Salamanca, y esto sí es una sorpresa, la Celestina no se titula Celestina, sino Tragicomedia de Calisto y Melibea. Ya en el título podéis ver el género, entonces es una mezcla entre comedia y tragedia, y los dos protagonistas principales que sin embargo a lo largo de los siglos fueron ofuscados por la Celestina. La Celestina es una alcahueta, entonces es una vieja prostituta. Ya vimos el primer modelo de alcahueta en la figura de Trotaconventos. Aquí la figura de la alcahueta es reelaborada y se convierte en el núcleo principal y en el motor de la narración. La trama es bastante simple. Calisto, que es un joven rico y bastante tonto, ama a Melibea y
le pide por eso ayuda a Celestina, que tiene fama de bruja. La paga con mucho dinero cuando al final Melibea se enamora de él. Entonces, Sempronio y Pármeno, que son dos criados, dos servos de Calistos, que tienen una relación amorosa con Elisia y Reusa, dos prostitutas protegidas por Melibea, van a casa de Celestina porque quieren una parte del oro que su amo le ha dado a Celestina. Celestina rechaza, entonces ellos la matan. Aquí empieza una serie de muertes terribles que voy a resumir. Los amores de Calisto y Melibea son felices y se desarrollan sin otra ayuda de intermediarios. Pero un día el joven acude a la habitación de su amada pasando por el huerto al que se accede a través de una escalera. Estaba diciendo, los dos criados de Calisto matan a Celestina y por eso son condenados a muerte. Entonces Alicia y Areusa tratan de vengarse por la muerte de sus amados y causan la involuntaria caída de Calisto de la escalera que utilizaba para entrar en el huerto de Melibea. Calisto muere y Melibea, desesperada cuando se entera de que su enamorado ha muerto y de que es incapaz de vivir sin él, sube al punto más alto de su casa y se tira de una ventana suicidándose. La obra termina con Pleberio, que es el padre de Melibea, que desesperado cierra con su lamentación la obra, que termina así. Todos los personajes mueren o se resumido en la diapositiva, dado que todos son culpables. No se olviden que estamos al comienzo de la Inquisición, son los años en los que se han expulsado judíos y musulmanes de la península ibérica, por lo tanto los autores de libros tienen siempre que demostrar su fe cristiana. ¿Y cómo la demuestran? La demuestran dándole una fuerte moral cristiana a la obra. Todos los personajes de esta obra son pecadores, Calisto y Melibea, porque traban una relación amorosa fuera del matrimonio. Celestina por su codicia, porque vende su arte de bruja por dinero. Sempronio y Pármeno porque son asesinos. Elisia y Areusa porque venden su cuerpo por dinero. Entonces, al final, todos mueren. Esta obra tiene varias relaciones con los géneros literarios que hemos visto este año. Bien, antes de todo con el género de la comedia humanística, que remonta al segundo siglo antes de Cristo y que tiene en Terencio su autor principal. Más cercano a los temas tratados este año lo tiene con la novela sentimental, que era una novela que se escribía en forma epistolar y que narraba amores infelices, y con la tradición del amor cortés. Calisto empieza como representante del amor cortés, ¿no? Porque declara su servitud de amor a su dama ideal. Luego, pero, cuando su religión de amor se convierte en lujuria, se aleja de los cánones literarios que conocemos como típicos del amor cortés. Es una obra realista. Es realista porque todo tiene una estructura muy rigurosa de causa-efecto, de la que he hablado antes. Entonces, Sempronio y Pármeno quieren el dinero de Celestina, la matan, por lo tanto, a su vez son condenados a muerte. Sus enamoradas tratan de vengarse de Calisto. La estructura de causa-efecto es muy rigurosa, pero el tiempo no es bien determinado. El espacio no está claramente definido y el lenguaje de los personajes es extremadamente culto y elaborado, que, si se puede explicar
con la clase social de Calisto y Melibea, sin duda no se puede atribuir a los personajes de los criados ni tampoco de las prostitutas. Y nada más, estas obras estas características proyectan la obra de la Celestina hacia el Renacimiento que está a punto de empezar. Todo esto, como todo lo demás que vimos al comienzo del año y también a través de las videoclases, va para la prueba oral con la que vamos a encerrar nuestro año. Que tengan una buena semana y hasta luego.